Sí, buenas noches. Entonces, aquí estoy para este segundo tema. Es un tema un poco difícil porque obviamente es muy amplio y, bueno, vamos a ver si les parece el enfoque que decidí darle. Y aquí me interesaría más, ante todo, no que supieran mucho, porque hay mucha información en la plática, sino que supieran dónde encontrarlo. Y me gustaría mucho que aprovecharan los días subsecuentes para leer lo que les voy a recomendar. Entonces, si ustedes leen lo que les pido, me voy a considerar muy satisfecho. Bueno, entonces, hay varios artículos en los cuales está el tema extremadamente bien tratado. Ustedes sin duda conocen las clínicas médicas de Norteamérica. Creo que hay un poco de efecto Larsen ahorita. Entonces, probablemente en las clínicas médicas de Norteamérica hay un profesor muy conocido, que es el profesor Waldman, que escribió de hecho un libro entero sobre dolor y que tiene un capítulo específico sobre dolor ocular y periocular. Entonces, él dice que finalmente este dolor ocular y periocular representa un desafío muy considerable para el clínico por 5 razones que él va a enumerar. Primero, dice que la mayoría de las enfermedades oculares y perioculares que causan ceguera son relativamente indoloras. Sin embargo, cualquier paciente que tiene dolor en el ojo tiene miedo de quedarse ciego. Segundo, que la mayoría de las condiciones dolorosas del ojo y de la región periocular precisamente no causan ceguera, a pesar del miedo antes mencionado. Tercero, que tanto pues las personas que no son médicos y la mayoría de la gente que tiene a cargo pacientes siempre abordan hablo de los no oftalmólogos, obviamente, ¿no? De neurólogos, neurocirujanos. Nosotros siempre abordamos cualquier problema del ojo con mucho miedo porque tememos tomar decisiones diagnósticas o terapéuticas que puedan tener consecuencias desastrosas. Cuarto, que finalmente el ojo es una estructura muy ricamente inervada, principalmente la córnea. De hecho, la densidad de receptores de sensibilidad de la córnea solo se equipara en el organismo a la mucosa anal. Es el único otro sitio del organismo que es tan sensible. Y que finalmente, aunque sea una pequeña herida muy chiquita, muy superficial en la córnea, causa un dolor muy intenso y que finalmente, si el proceso patológico se encuentra en el ojo, pues eminentemente el oftalmólogo es la persona más adecuada para tratarlo, pero que si realmente el padecimiento no se encuentra en el ojo, hay que saber, como nos dijo el paciente del cual les mostré el video la vez anterior, pedir ayuda y solicitar opinión a otra persona. Es un esquema sacado precisamente del artículo de Waldman. Yo no les recordaré la anatomía, pero básicamente el nervio trigémino en sus 2 ramas, la rama precisamente que se llama la rama oftálmica y la rama maxilar, pero principalmente la oftálmica es aquella que nos da principalmente la sensibilidad del ojo y de las estructuras orbitarias y periorbitarias, y finalmente es aquella que va a estar muy implicada en el dolor. Entonces, aquí hay un artículo excelente de el profesor Goldsmith, que es muy conocido a nivel mundial, que es un especialista de cefalea, que hizo un artículo de revisión precisamente de lo que se llama la cefalea en racimo, el cluster headache, en el British Medical Journal en el año 2012. Entonces, el cluster headache es una cefalea que es muy, muy característica, que es predominante en hombres y que es un dolor unilateral extremadamente intenso y que tiene como una característica muy notoria, y por eso en las formas típicas es relativamente fácil de diagnosticar simplemente en el interrogatorio, por tener muchas características autonómicas de disautonomía de los nervios craneales que acompañan al dolor, y además son pacientes que están agitados, son pacientes que se encuentran inquietos, caminan, etc. Eso es muy diferente de la migraña.
El migrañoso lo único que quiere es tranquilidad, silencio, ausencia de luz. En cambio, el paciente que tiene una cefalea en racimo está muy agitado, muy inquieto. La frecuencia, y así se va a distinguir clínicamente de otras entidades nosológicas, es que esto sucede cada tercer día o cuando sucede en periodos espaciados, o puede suceder hasta 8 veces diarias. El tratamiento al momento de la crisis es oxigenar al paciente con muy altas dosis, hasta 12 litros por minuto, durante al menos 15 minutos, o se les puede inyectar sumastriptán de manera subcutánea, y el tratamiento preventivo se hace mediante la indicación del verapamilo. ¿Cuáles son estas manifestaciones disautonómicas que acompañan a los ataques de cefalea en racimos? Como les digo, este es un gran especialista británico de las cefaleas, entonces son estadísticas de miles de pacientes. La principal es que los pacientes, el lagrimeo ipsilateral. Del lado que al paciente le duele, en el 91% de los casos tiene lagrimeo. Luego tiene inyección de la conjuntiva en el 77% de los casos, tiene rinorrea o congestión nasal en el 75% de los casos, puede tener ptosis ipsilateral en el 74% de los casos, también edema del párpado o de la cara o de ambos en el 74% de los casos, y puede tener miosis ipsilateral. Esta es una foto del artículo y este es un paciente que es transcrisis, y el paciente, como ven, tiene todo, absolutamente todo lo descrito. Tiene lagrimeo, tiene secreción nasal, tiene eritema de la conjuntiva, edema palpebral, incluso edema facial durante la crisis. Entonces, estos son los criterios diagnósticos, porque finalmente pues la medicina basada en evidencias para eso sirve, para que nosotros podamos decirle al paciente con cierta seguridad de que padece o no padece tal enfermedad. Entonces, el paciente tiene que tener al menos 5 episodios para que nosotros podamos decirle: usted tiene una cefalea en racimos, 5 ataques estereotipados que reúnan las características aquí descritas, y que ya hemos dicho que es el dolor severo unilateral, y que se acompañe de estos síntomas vegetativos que ya mencionamos, principalmente el lagrimeo, la inyección conjuntival, y el paciente está agitado o no puede estar tranquilo. Eso también es criterio. Y la frecuencia de los ataques es cada tercer día o hasta 8 ataques al día, y principalmente, como lo mencionó la doctora García Briones en varios de los padecimientos que mencionó, es un diagnóstico de exclusión, es decir, el paciente no tiene que tener otra cosa, principalmente alguna lesión orgánica. Y aquí se dividen en la cefalea de racimos episódica, en la cual los pacientes tienen ataques que pueden suceder en periodos de 7 días al año, mientras que la crónica son pacientes que no pueden tener un año que estén completamente libres de ataques. Esta es una tabla que, bueno, les puede parecer un poco compleja, y sobre todo pues es una tabla muy amplia, pero distingue 3, estas se llaman cefaleas primarias. Las cefaleas se dividen en cefaleas primarias y cefaleas secundarias. Las cefaleas secundarias son aquellas cefaleas que tienen alguna causa orgánica evidenciable, y las cefaleas primarias son aquellas que no tienen una causa orgánica evidenciable. Entonces, todas estas son así como hermanitas mayores y hermanitos menores o primos, y son la cefalea en racimos, la hemicránea paroxística, y 2 entidades emparentadas que se llaman el SUNCT y el SUNA, y ahorita les voy a decir a qué corresponden las siglas. Entonces, en cuanto al sex ratio, les comentaba que es un padecimiento que afecta principalmente a los varones, y la proporción es de 3:1. Finalmente, la manera que describen los pacientes es un dolor que es un dolor agudo, punzante, es un dolor muy severo, y esta es la topografía, y por eso decidí incluir obviamente en esta plática. Los dermatomas en los que se presentan principalmente es la primera rámida del trigémino, es decir, son pacientes que tienen dolor en esta parte.
Luego tienen dolor en el dermatoma de la segunda cervical, luego en la rama maxilar superior y luego en la rama maxilar inferior. Es decir, tienen dolor aquí, acá, acá o acá, y en ese orden. La frecuencia, como les comentábamos, era cada tercer día o hasta 8 veces en un día. La duración es una duración característica, dura de 15 a 180 minutos, y los que lo desencadenan son el alcohol, la nitroglicerina y, como comentamos, la eficacia del oxígeno pues, es en el 80% de los casos. La hemicrania paroxística no tiene predominancia de género, finalmente hay tantos hombres como mujeres, y las características del dolor son muy similares. Es un dolor punzante, muy agudo, severo, con la misma topografía, pero finalmente aquí la frecuencia, contrariamente a la cefalea de racimos, es una frecuencia muy importante de 1 a 40 crisis, y los pacientes tienen más de 5 crisis al día la mayor parte del tiempo. Las crisis son más breves, duran de 2 a 30 minutos. Y el tercer tipo, que es las cefaleas Zunct y Zuna, hay una ligera predominancia masculina de 1.5 a 1. Las características del dolor son similares, pero es algo que si ustedes ven un paciente así, lo van a diagnosticar inmediatamente, porque son pacientes que tienen de 3 a 200 crisis de cefalea por día. Típicamente son pacientes que tienen ese dolor de cabeza 100 veces al día y son extremadamente breves, duran de 5 a 240 segundos. Entonces, aquí es simplemente para recordarles un poco la anatomía. Este esquema lo saqué del artículo del doctor Goddard. Y finalmente, aquí tenemos el dolor. Finalmente llega este núcleo del trigémino, y esto va a proyectarse al hipotálamo, al tálamo, a la corteza, y el paciente va a percibir dolor, pero a su vez va a retroalimentar hacia el ganglio, y por la vía parasimpática del facial ganglio esfenopalatino, a través del nervio petroso superior, va a producir precisamente el lagrimeo y la secreción nasal. Entonces, finalmente, por eso está tan extremadamente correlacionado, y por eso son signos que acompañan, porque comparten la cefalea y los signos vasomotores la misma substrato nosológico. En las clínicas médicas de Norteamérica, en el mismo número, es un número entero consagrado a las cefaleas, hablan de las cefaleas autonómicas trigeminales que no sean la cefalea en racimo. Y también hay un número de la revista, la Revue Neurologique de Paris, que habla también de la fisiopatología de estas cefaleas. Entonces, esta es la misma tabla que les mostré, nada más que simplificada, en donde se ve la duración, la frecuencia, la relación hombres a mujeres, el pico en el cual sucede. Finalmente, la cefalea en racimo sucede en la tercera década de la vida, la hemicrania paroxística en la tercera y la cuarta, y el Zunct y el Zuna en la quinta década de la vida. Y finalmente, aquí hay como sucede en la neuralgia del trigémino, un desencadenante mediante el contacto cutáneo, cosa que no sucede en estas otras dos formas. Y este esquema me pareció muy interesante. Es un esquema sacado de Lancet Neurology, que habla también de la fisiopatología de las cefaleas autonómicas trigeminales, y es una cierta traslape que existe en los periodos de tiempo, porque, como yo les comentaba, es la misma familia. Finalmente es un espectro un poco diferente, probablemente de la misma enfermedad. Entonces, aquí el Zunct dura de 5 segundos a 4 minutos, la hemicrania paroxística de 2 minutos a 30 minutos, y el cluster headache, o sea, la cefalea de racimos, de 15 a 30 minutos, pero obviamente hay periodos en los cuales se traslapan. Entonces, el diagnóstico se basa en un cuadro clínico muy estereotipado y en una duración de la crisis y una frecuencia de la crisis. Entonces, esta es la nueva clasificación de las cefaleas, es la tercera edición, publicada recientemente en Cephalalgia. Les voy a dar la referencia y les voy a mostrar el documento. Y entonces, la hemicrania paroxística, aquí tiene sus criterios. Para tener hemicrania paroxística, tiene que tener el paciente al menos 20 ataques que reúnan los criterios de BAE que vamos a ver, que son ataque severo unilateral de 2 a 30 minutos,
frecuencia de más de 5 por día, y el dolor se asocia con más de uno de estos signos que ya hemos visto varias veces: inflamación conjuntival, lacrimeo o ambos, congestión nasal, edema del párpado, sudor facial o de la frente, ¿cómo se dice? Enrojecimiento súbito de la cara o de la frente, sensación de plenitud de la oreja y miosis, optosis o ambos. Un criterio diagnóstico para la hemicrania paroxística es que la cefalea se cura con indometacina, exclusivamente el Indocid, selectivamente, y no se ha explicado todavía por qué. Es el analgésico de elección y los demás AINES no funcionan. Y algo muy importante, que es lo que dice en F, que no hay otro diagnóstico, es un diagnóstico de exclusión. Y se puede dividir en cefalea episódica, que sucede en periodos de 7 días y que son periodos libres de dolor de más de un mes, y los mismos criterios. En cambio, la cefalea crónica son que durante más de un año y no llegan a tener periodos de remisión ni siquiera de un mes, y los mismos criterios diagnósticos. Aquí esta es la nueva clasificación de la International Headache Society, y entonces vamos a ver, les voy a mostrar aquí, este es un pequeño vínculo al documento PDF, espero que funcione. Perdón, aquí está. Entonces, aquí está, y como pueden ver, pues es un documento de 180 páginas de la revista Cefalalgia. Está disponible gratuitamente en la página de la Asociación Internacional de Cefaleas. Entonces, el documento se divide pues muy sencillamente, aquí lo podemos ver, en cefaleas primarias, es la primera parte, y las cefaleas, perdón, creo que ya la regué tantito, disculpe. Entonces, las cefaleas primarias se dividen en migraña, que bueno, es un dolor muy característico. De hecho, migraña viene del latín hemicrania, es un dolor característico de un lado de la cabeza, que generalmente es alternante, tiene un contexto familiar generalmente. La cefalea tensional, que es pues la cefalea, digamos, del estrés, en la cual es la cefalea típicamente en casco, sorda, difícil de escribir, pero hay pacientes migrañosos que tienen cefalea tensional. Existen formas transicionales, las cefaleas autonómicas trigeminales, que son las que acabamos de ver, y otros trastornos primarios de cefalea. Entonces, finalmente, por eso les decía que más que me escucharan, me interesaría que ustedes leyeran este documento. Finalmente, ¿quién no ha tenido dolor de cabeza? Yo creo que es la enfermedad o el síntoma más frecuente. Todo el mundo ha tenido dolor de cabeza y todos hemos visto pacientes con dolor de cabeza. Y en la segunda parte del documento tenemos las cefaleas secundarias atribuidas al trauma, atribuidas a trastornos vasculares. Está jugando el control, creo que no lo manejo bien. A trastornos vasculares cervicales o craneales, a trastornos intracraneales no vasculares, a abuso de sustancias, a infección, a trastornos de la homeostasis o a trastornos del cráneo, cuello, ojos, oídos, etcétera, y a trastornos psiquiátricos. Entonces, realmente yo creo que ustedes deben tener este documento e irlo leyendo poco a poco para que sepan y entiendan más del tema. Bueno, volvemos a las diapositivas. Entonces, y aquí tenemos, vamos a ver si puedo irme a la página de internet si me funciona el internet. Esta es la página de la Asociación Internacional de Cefaleas. Entonces, si ustedes dan clic aquí y funciona, pues le da selectivamente aquí lo que quieran saber de migraña. Migraña con aura, migraña sin aura, migraña de la infancia. Entonces, realmente está extremadamente bien hecho aquí sobre la cefalea tensional. A lo mejor alguno de ustedes sufre de cefalea tensional y aquí dice pues lo que hay que hacer y cómo se trata. Entonces, realmente es una página muy interesante de la International Headache Society. Bueno, volvemos a las diapositivas. Entonces, tenemos aquí, este es otro artículo
de las clínicas de neurología de Norteamérica de mayo de 2014. No sé si sea mi primo, pero se apellida Lee, y es una actualización del dolor ocular para el neurólogo precisamente. Entonces, este artículo es fundamental. Yo creo que si ustedes leen este artículo y tienen acceso al otro documento, ustedes pues tendrán muchas herramientas para defenderse, porque estos son los puntos en los cuales se considera que existen criterios para un paciente que tiene dolor ocular a enviarlo con el oftalmólogo. Es decir, que en realidad lo que les conviene es conseguir este artículo y dárselo a todos sus amigos médicos de otras especialidades para que sepan cuándo les tienen que mandar pacientes. Entonces, cuando un paciente con dolor ocular debe acudir con el oftalmólogo, cuando hay cambios de la agudeza visual, defecto de la visión de colores o obviamente pérdida del campo visual, cuando hay un defecto pupilar aferente, cuando existe alguna abnormalidad de los músculos extraoculares, obviamente cuando hay proptosis, cuando hay retracción del párpado, optosis, cuando hay quemosis conjuntival, opacidad de la córnea, ifema o hipopión, cuando hay alguna irregularidad del iris o una pupila que no reacciona, cuando existe alguna anomalía del fondo ocular, cuando hay una cirugía ocular reciente en menos de 3 meses o obviamente un golpe reciente en el ojo. Esto es la manera en la que ustedes deben hacer una historia clínica de un paciente que viene y que tiene dolor ocular. Primero, como en cualquier dolor, se debe ver la manera en que se instaló. Debe saber si es agudo, si es subagudo, si es crónico, su localización, si es, el paciente lo puede precisar, saber si es intraocular, si es retrovulvar, periocular o frontal. La escala visual análoga, una escala de 1 a 10, cuáles son los factores que lo exacerban o lo desencadenan, como en cualquier síndrome doloroso, cuáles son los factores que lo alivian. Por ejemplo, si el paciente cuando se acuesta en un cuarto oscuro se siente mejor, es probable que sea una migraña. Hacia dónde radia y si se puede describir y dar una calidad de qué tipo de dolor, si es un dolor punzante, ardoroso, pulsátil. La duración en segundos, minutos, horas o días, los síntomas asociados, como los cuales ya mencionamos, si existe visión doble, pérdida de visión, fotofobia, si existe lagrimeo, y la frecuencia, que obviamente es lo mismo que la duración, es decir, cuántas veces sucede por año o por día. Estos son los trastornos que son los pacientes que tienen un ojo que es clínicamente normal. Es decir, lo que se llama un ojo blanco, es decir, un ojo que no es rojo, ¿no? Entonces, son el glaucoma, la enfermedad corneal, la uveitis, y mañana van a hablar de eso, escleritis posterior, un tumor intraocular intraorbitario, la neuropatía óptica o la miositis orbitaria. ¿Y cuáles son los casos en los cuales puede haber una neuropatía óptica dolorosa? Son estos: la neuritis óptica, la perineuritis óptica, la neuropatía óptica isquémica, de la cual ya nos han hablado ampliamente, y la neuropatía aguda compresiva, como los ejemplos que mostró también la doctora Tamar. Estos son los hallazgos clínicos, por eso les digo que este artículo es absolutamente extraordinario. No son los hallazgos clínicos que sugieren que existe un padecimiento orbitario. Son la existencia de una neuropatía óptica o vasos optociliares, limitación de los movimientos oculares, proptosis en oftalmos, amaurosis evocada por la mirada, quemosis conjuntival, o cuando existe alguna arterialización de los vasos conjuntivales o cuando el globo ocular pulsa. Estas son las causas de dolor y de proptosis, que se dividen en trauma, infección, inflamación, vasculares neoplásicas y obviamente la oftalmopatía tiroidea, cuando hay dolor y proptosis. Entonces, este es el artículo precisamente que ahorita vamos a ver, que les mencioné. Entonces, hay 3 tipos finalmente de padecimientos que deben ustedes evocar. Primero, los trastornos oculares y orbitarios que producen dolor ocular y que tienen un examen oftalmológico normal. Luego, los síndromes neurológicos que tienen una presentación oftalmológica predominante. Y finalmente, las presentaciones selectivamente oftalmológicas de síndromes de cefalea específicos que encontrarán ustedes en el documento que está disponible gratuitamente en la página de International Headache Society. Entonces, vamos a ver aquí, acceder a este documento. Si me responde.
creo que no va a funcionar, pero lástima. Bueno, seguimos con la plática. Algo pasa aquí. Perdón, gracias. Excelente, aquí es donde quería ir, no sé por qué se atoró. Sí. Estoy tratando de cerrar los programas a ver si... perfecto. Esto es lo que les quería mostrar. Este artículo lo pueden encontrar en PubMed y está disponible gratuitamente. Es un artículo del Journal Français d'Ophtalmologie que ellos desarrollaron un cuestionario que le llamaron el cuestionario Odeon, que está específicamente destinado a explorar el dolor en los pacientes que tienen una patología ocular o periocular. Creo que no puedo superar a Andrea Bocelli, pero bueno. Bueno, en todo caso sí tiene mejor voz que yo. Ya estoy en el programa. Esperemos. Ahí está. Ya me va a responder. Bueno, entonces vamos a ver aquí unas tablas que son muy interesantes. Este es un estudio que hicieron en una clínica neurooftalmológica en la cual ellos empezaron a recolectar los datos de todos los pacientes que les eran referidos por dolor ocular. Y entonces aquí describen cómo es el cuestionario y esto es como ellos sugieren que se interrogue a los pacientes. Primero, es una serie de 40 preguntas. Yo sé que a lo mejor va a ser un poco pesado porque son 40 preguntas, pero yo creo que nos muestra un poco cómo podemos precisamente razonar y llevar la historia clínica para poder llegar, como decía la doctora, a un diagnóstico clínico lo más certero posible para pedir exclusivamente los estudios que son necesarios. Primero es el estado de salud global y dice aquí que si le puede describir en algunas palabras cómo es su estado de salud, si había sentido dolores previos y cuál es el peor dolor que han sentido. Luego, la segunda parte es sobre los ojos y sobre la visión, si llevan lentes o si tienen lentes de contacto, si tiene una vista buena con o sin lentes, si ya había tenido problemas oculares previos. Luego, la tercera parte se enfoca al dolor, de qué lado le duele, si el dolor es alrededor del ojo, si es detrás del ojo, si tiene molestia en el ojo, si le duelen, si tiene cansancio en los ojos, si el dolor sobreviene cuando mueven los ojos y si el dolor lo despierta de noche. Luego, ¿cuáles son los síntomas que lo acompañan? Es decir, que si ustedes siguen estas 40 preguntas, podrán llegar a todos los diagnósticos que les he mencionado en la plática. Si tiene náuseas, si tiene ojo rojo, si lagrimeo, si tiene secreciones, si se le pegan las cejas, si tienen dificultad para abrir los párpados, si tiene una visión borrosa. Y luego aquí finalmente al paciente le dan, porque es una hoja que le dan, que le diga en una escala visual análoga si tiene el dolor de 0 a 10, 0 es no dolor y 10 el peor dolor que le pueda suceder, en la escala en tiempo y cuánto dura el dolor. Y finalmente, en la cuarta y última parte, cuáles son los síntomas que le alivian el dolor que tiene en el ojo. Cómo desaparecen, si hay momentos en que se agravan, qué es lo que lo alivia, qué resultado tuvo, cuánto tiempo se alivió,
durante cuánto tiempo le dura este alivio, etc. Y esta es una parte muy interesante porque es unos esquemas visuales en los cuales tienen un dibujito, tienen 19 dibujos diferentes para que el paciente describa cómo es su dolor, si el dolor es hormigueo, si es como frío, si es como que le apretaran, si es como calor, si el paciente tiene destellos o se deslumbra, si siente que lo rasgan. Y entonces estos son los 19 dibujitos y aquí a ver si ahora sí me hace caso la computadora. Vamos a ver el artículo. Este es el artículo y aquí lo tenemos. Y aquí está el cuestionario que les mostré y vean qué preciosos dibujos en los cuales al paciente simplemente le muestran para que el paciente identifique su dolor visualmente. Es extraordinario. Y finalmente vamos a ver, y ya les prometo que ya casi acabo, esta es una revista muy buena, es una revista alemana que se llama Der Ophthalmologe y que le consagró un número especial en diciembre de 2011 al dolor ocular. Entonces, este es el artículo principal que decidí presentarles porque son 7 o 8 artículos sobre dolor ocular y lo hace el editor de ese número que es el doctor Franco Zeitz. Entonces, es una tabla, voy a pasar de aquel lado porque creo que de aquí va a ser un poco difícil que les muestre. Entonces, este artículo está extremadamente bien hecho porque es un artículo que tiene esta tabla que finalmente resume todo el artículo, en el cual tiene del lado izquierdo la columna de los diagnósticos oftalmológicos que producen dolor ocular. Aquí es la columna de los padecimientos neurológicos que producen dolor ocular, la columna de los padecimientos otorrinolaringológicos que producen dolor ocular y los padecimientos maxilofaciales que producen dolor ocular. Entonces, obviamente, todos estos diagnósticos oftalmológicos, ustedes los conocen mejor que yo, nos vamos a ir a los neurológicos. Son la hipertensión intracraneal, que ya mencionó la doctora Tamar, la apoplejía pituitaria, la hipertensión arterial, el sangrado aneurismático, principalmente aneurismas de la comunicante posterior, la disección carotídea por mecanismo parasimpático, la arteritis temporal, la trombosis del seno cavernoso, las fístulas carotidocavernosas que ya mencionamos, las fracturas del tercio medio de la cara que involucren una fractura de la órbita, infiltración de la órbita, inflamación orbitaria idiopática, el síndrome de Tolosa-Hunt, que es una inflamación, un estado inflamatorio que finalmente es un diagnóstico de exclusión, la paquimeningitis hipertrófica crónica y la neuritis del nervio óptico. No sé si le puedes dar la flecha. Luego, la cefalea tensional, la migraña, la cefalea en racimo, las otras cefaleas trigeminales autonómicas que ya mencionamos, las otras cefaleas primarias, la cefalea por abuso de analgésicos, las cefaleas secundarias, la neuralgia del trigémino, el síndrome de Reder, la parálisis de Bell, el síndrome de Herford, síndrome de Granédigo y la granulomatosis de Wegener. Entonces, realmente les recomiendo que accedan a este número porque es absolutamente extraordinario y voy a terminar mostrándoles el autor y vamos a ir, aunque creo que ya lo cerré. Vamos a ver. No, creo que no va a funcionar, pero búscalo en PubMed, es el número de diciembre 2011. Bueno, pues muchas gracias. No sé si tienen preguntas.